Hola, buenos días, esperamos que estés muy bien y te agradecemos estar acá con nosotros en Academia de Reyes Rehoboth, Costa Rica, compartiendo este devocional durante 40 días. Lo hacemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Son 40 días donde queremos compartirte de nuestras experiencias, compartirte un poco de lo que aprendemos en el libro del estratega del doctor Sergio Madrazo, y queremos que este devocional te motive a diferentes cosas, te motive a mejorar tu relación con el Señor primeramente, y también queremos que te motive a tener una vida financieramente ordenada, tranquila, y una vida que te lleve a los lugares que tú soñaste, a los lugares que tú quieres, a los lugares donde tú quieres hacer cosas diferentes, a los lugares donde nunca habías soñado, a los lugares de estabilidad. Si en estos años que han pasado en tu vida no ha habido una estabilidad económica, tal vez ha sido por desinformación o porque nadie te ha enseñado acerca de economía o de finanzas, o porque simplemente no has manejado bien tu economía. Y es por eso que el estratega fue un libro diseñado para enseñar a las personas a manejar sus finanzas personales, empresariales, de emprendedor, a manejar su dinero, a manejar bien los tiempos y a manejar también esa relación con el Señor. No a manejar, sino más bien a aprender a tener esa relación con el Señor. Y hoy estamos en el día 19, y el día 19 nos habla de cómo José, a quienes muchos conocen como el soñador, nosotros lo conocemos como José el estratega, porque José fue un verdadero estratega que tuvo estrategias del cielo para poder sacar adelante a muchas naciones en épocas difíciles. José fue un experto en el manejo de los tiempos, y esta es la segunda dimensión de José como estratega. Él fue un estratega y él supo manejar los tiempos. Faraón tiene un sueño, y en ese sueño ve 7 vacas gordas, 7 espigas de trigo gordas, y luego 7 espigas de trigo delgadas o flacas y muy diminutas, y 7 vacas muy flacas también. Y estas vacas se comen a las 7 gordas, y estas espigas se comen a las 7 gordas. José pudo discernir por el Señor, porque el Señor es el que le da la revelación del sueño, que eran 7 años de buena cosecha, 7 años de mucha abundancia, pero también 7 años de escasez. Y a lo que José le dice a Faraón en la revelación del sueño, es que estos 7 años de escasez iban a ser tan fuertes, tan duros, que se iban a comer el recuerdo de los 7 años de vacas gordas, de los 7 años de abundancia, de los 7 años donde todo era holgorio y alegría. Iba a ser tan fuerte el asunto que iba a hacer desaparecer aquello bueno que había salido. Ahora tú dirás, bueno, pero ¿por qué si sabían esto? ¿Por qué también hubo escasez? ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué si tuvieron tanto tiempo para recaudar hubo escasez? Porque la estrategia fue dada a un solo hombre, en un país. Esa estrategia no fue dada a nivel global. Muchas veces así pasa. Los que son entendidos en los tiempos, los que son expertos en los manejos de los tiempos, saben cómo actuar en el momento oportuno para tener la idea idónea en el momento idóneo. Recuerdo que al inicio de pandemia en 2020, 2019 más o menos, cuando la pandemia todavía solamente existía en la China, hubo gente que empezó a traer de afuera, de China, de Estados Unidos, y empezó a importar mascarillas, e empezó a importar también alcohol en gel. Cuando la pandemia llega a Costa Rica, que fue el 6 de marzo de 2020, esas personas ya tenían alcohol en gel, tenían mascarillas, tenían suministros de limpieza, tenían sprays para limpiarse las manos, tenían los suministros para proveerle a las personas que nos quedamos y no pensamos en una posible solución a la situación que venía, a la pandemia.
Y estas personas fueron expertos en los tiempos porque ellos hicieron grandes riquezas en esos 2 años de pandemia. En esos 2 años de pandemia ellos vendieron y vendieron y vendieron y vendieron y vendieron y vendieron, pero ellos fueron expertos en los tiempos. Esa es la segunda dimensión de José. José, cuando tenía 30 años es cuando llega al palacio de Faraón. Cuando tenía 30 años es cuando José le revela de parte de Dios a Faraón el sueño que Faraón había tenido, que nadie le había podido revelar. Y a partir de ese momento en el que Faraón dice: encontraremos a alguien más que tenga el Espíritu de Dios y que tenga la sabiduría, en otras palabras, para ejecutar un plan como este, de recaudar la quinta parte, que la quinta parte es el 20%. ¿Encontraremos a alguien? Faraón dijo: no. Concluyó: no hay otro. Y ahí mismo también Faraón concluyó con todo su gabinete, si podemos llamarlo así en esta época moderna, de dirigentes, con todos sus cónsules, diputados, etc. Faraón y ellos acordaron que José era la persona idónea. Entonces, desde ese momento José se dedicó a recorrer toda la tierra de Egipto, a levantar graneros y a recaudar el 20% de todo lo cosechado, de todo el trigo. En esos 7 años José se encargó de recaudarlo todo, y no solamente los expertos en los tiempos no solamente saben cuándo actuar en el tiempo oportuno, saben cómo actuar. José supo que tenía que levantar graneros para almacenaje y los levantó. Yo quiero pensar, y cuando yo me acerco a la palabra me gusta mucho imaginar cosas que no están escritas, pero yo me imagino que esos graneros eran enormes. Y lo saco a conclusión por lo siguiente, porque dice: y juntó tanto alimento como se junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Los expertos en los tiempos también llevan un control de lo que se está recogiendo, de lo que se está recaudando, de lo que se está ahorrando, de lo que se está recolectando, para mantener un control, para mantener un orden. Siempre es bueno mantener el control y el orden. El control no para controlar las cosas, sino para mantener el orden, para saber por dónde vamos, para saber si al año 2 tengo la mitad de los graneros llenos, sé que no me va a alcanzar los graneros y voy a tener que construir más graneros. Y cada granero duró tantos años construyéndose o tantos meses construyéndose. Entonces necesito comenzar en tanto tiempo a construir tantos graneros, porque si a los 2 años me quedan 5, pensaba tal vez José, digo yo, es mi imaginación volando. José decía: ok, si a los 2 años ya voy por la mitad de los graneros y me quedan 5 años, quiere decir que en otros 2 años voy a llenar este granero. Voy a necesitar 2 graneros más para que me alcancen el año 4 al año 6 y el 7º año. O sea, voy a construir más. Por eso necesitaba él controlar. Por eso necesitaba él contabilizar. Y no creo que haya sido escaso José, porque dice que se juntó tanto como la arena del mar. Fue recogiendo tanto alimento, fue tanta la bendición de Dios sobre esa tierra, que se juntó como la arena del mar, y fue tanto que dejó de contabilizarlo y ya no había forma de mantener el control. Pero estaba preparado. Él preparó los graneros. Él preparó a su gente para saber cómo almacenar la semilla de forma correcta para que no se echara a perder. Esto nos da una gran lección. Cuando nosotros ahorramos, tenemos que ahorrar de la manera correcta para que lo que estamos ahorrando no se eche a perder. ¿Y cómo se puede echar a perder? Con cosas sencillas. Por ejemplo, estaba ahorrando para comprarme, no sé, una ropa que necesitaba
para ir a Noche de Mangas Largas en Guatemala. Y de repente salió algo y, mire, necesito cubrir esta necesidad y lo eché a perder. Y agarré del ahorro que tenía para esa ropa y la usé para otra cosa. Tenemos que aprender a que cuando ahorramos, somos intencionales en lo que estamos haciendo. Le damos un objetivo a ese ahorro para que ese ahorro sea intocable, para que no se eche a perder. La segunda dimensión de José es el buen manejo de los tiempos. Y durante las épocas de abundancia es cuando debemos tener políticas de austeridad y de ahorro para guardar, para almacenar. En las épocas de abundancia, en la mayoría de los países y en la mayoría de los pensamientos, es que cuando más se tiene, más se gasta. Y debería ser al revés. En las épocas de abundancia es donde debemos ser más austeros, ahorrar más y guardar más para que cuando llegue la época difícil, poder tener para poder salir adelante. Porque en las épocas de escasez es difícil subsistir, es difícil obtener para subsistir. En las épocas de escasez no tenemos tantos recursos de dónde agarrar como para ahorrar en ese momento. Y si apenas comenzamos a ahorrar en el momento de escasez, ahorramos tarde, ya no lo logramos. Porque en el momento de escasez es cuando más necesidades se necesitan cubrir. Por ende, necesitamos ser austeros y tener políticas de austeridad, políticas de ahorro, la buena costumbre del ahorro en las épocas de abundancia, para que cuando llegue el ciclo de escasez podamos salir adelante y podamos salir a flote y podamos tener no solamente para nosotros sino también para los demás y para poder bendecir. Las hormigas, como hemos visto en este devocional también, las hormigas recaudan el alimento y el grano en época buena y recogen la comida para la época mala. En los tiempos de bonanza es cuando debemos ahorrar. Sin duda es cuando debemos ahorrar. En los tiempos de bonanza. Una vez escuché por ahí que cuando nuestro nivel económico sube, nosotros no debemos subir nuestro nivel de vida y equipararlo, sino más bien hacer que ese gap, que esa diferencia se mantenga. ¿Para qué? Para que este margen que ganamos más ahora nos dé el chance de tener ahorro. Y nuestra vida, si algo vuelve a pasar, si algo sucede y si hay un cambio en nuestra vida, nuestro nivel de vida se mantenga más abajo que lo que nosotros estamos recibiendo. Este es el buen principio del ahorro. Los economistas, a nivel por lo menos de Costa Rica, ellos recomiendan hacer un ahorro del 5% de tus ingresos. Pero la Biblia y los sabios, que son más sabios que los sabios, nos recomienda, José, una quinta parte, un 20%. Un 20%. Porque este 20% será el que te ayude a ti y ayude a los demás en épocas difíciles. Este 20% lo puedes separar en diferentes chanchitos. Decimos aquí en Costa Rica, nosotros aquí en Costa Rica usamos chanchos todavía para ahorrar. En diferentes chanchitos. El chanchito para la comida, el chanchito para los gastos de la casa, el chanchito para la ropa. Podemos dividir ese 20% en diferentes rubros para que tengamos en los diferentes momentos de dónde ir a escoger, de dónde ir a agarrar. Cuando las vacas están gordas, debemos ser juiciosos y no derrochar, sino ahorrar. Cuando las vacas están gordas, debemos ser juiciosos.
debemos mantener la cordura. Muchas veces entre más tenemos, más gastamos. Y no debe ser así. Entre más tenemos, más debemos ahorrar. Porque no sabemos cuándo va a venir el tiempo malo. Y es por eso que queremos que reflexionemos en esto. Y tal vez piensa, y te invito a que pienses en tu vida, cuáles han sido tus días o tus épocas de mayor abundancia. Y reflexiona en esto. En tus épocas de mayor abundancia, ¿ahorraste y tuviste para más adelante o lo gastaste todo? En tus épocas de mayor abundancia, ¿pudiste invertir? ¿Pudiste ahorrar para invertir? Y ahora, en esa época de mayor abundancia, ¿te generó que hoy tengas activos? ¿O más bien generaste más pasivos? ¿De qué forma, te invitamos a reflexionar, de qué forma te estás preparando para los tiempos de escasez? ¿Qué estás haciendo para prepararte para los tiempos de escasez? El mundo sufrió una gran depresión económica en 2008. Se dice también, dicen los especialistas, que hubo una microdepresión en pandemia. ¿Y qué has hecho para prepararte por si viene otra gran depresión o otra gran crisis económica? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ahorrando? ¿Estás generando ahorros para invertir, para tener para más adelante y generar ingresos pasivos? ¿Qué estás haciendo para enfrentar estos tiempos de escasez? ¿Cómo estás manejando tus finanzas? ¿Qué estrategias puedes poner en práctica a partir de este momento para comenzar tu plan de austeridad? Por ejemplo, te doy ejemplos sencillos. Si estabas usando Spotify pagado, puedes dejar de pagarlo y usar la opción gratuita. Y ahí estás haciendo un ahorro. Si comías una vez por semana comida rápida, puedes comer solamente una vez cada 2 semanas. Y ahí tienes un ahorro. La idea es que generes una estrategia de dónde estás haciendo gastos, que los economistas llaman gastos hormiga. Curiosamente, gastos hormiga. Porque las hormiguitas son que van y van y van y de repente si uno las deja, dejaron un árbol sin hojas. Los gastos hormigas son pequeños que pueden hacer grandes daños. ¿Por qué? Porque las hormigas ellas recaudan y recaudan y recaudan porque ellas saben que el tiempo malo no van a poder salir. Entonces tienen lo suficiente para subsistir bajo tierra tanto tiempo sea necesario. ¿Qué estrategias puedes poner en práctica a partir de este momento para comenzar tu plan de austeridad? ¿Y cómo estás planificando para estos tiempos de escasez? ¿Cómo estás planificando? Si tuvieses que salir del trabajo o si tuvieses que emprender en algo, ¿qué estás planificando para poder salir adelante? Entonces te invitamos a que planifiques de esta forma. Enumera 3 acciones que puedes comenzar a partir de ahora para mejorar tu plan de ahorro en preparación de los tiempos de escasez. 3 acciones que puedes comenzar ahorita mismo para mejorar tu plan de ahorro en preparación de los tiempos de escasez. En las empresas, recuerdo que hace unos años, 2008, justamente cuando fue la crisis económica mundial, había una empresa para la cual yo trabajaba que ellos estaban ahorrando. Y ellos ahorraban. Y estaban ahorrando desde antes de la crisis de 2008. Justamente esta empresa para la cual yo trabajaba era una empresa que se dedica al concreto, a la fabricación de concreto, de cemento para construir casas. Y la crisis que se vino afectó directamente al sector construcción en todo el mundo. Costa Rica no fue la excepción.
Esta empresa estaba ahorrando y ahorrando y ahorrando y su ahorro se llamaba adquisición de competencia. Ellos lo que querían hacer era adquirir la competencia. Y justo en ese momento cae la crisis económica y afecta a las concreteras. Tuvieron que despedir gente. Muchas otras empresas despidieron más del 50% de su personal, pero ellos solamente tuvieron que despedir casi que un 10% del personal, porque no sabían que lo que estaban haciendo era ahorrando para esta situación que se vino al sector económico de la construcción, y les sirvió esto de colchón. Muchas veces tienes que también tener esa flexibilidad de saber que si estás ahorrando para un objetivo específico, pero se viene una crisis, ese objetivo se puede aplazar. Ese objetivo se puede aplazar. Y eso no es echar a perder, porque eso más bien es proteger. Es proteger tus activos, es proteger a tu gente, es proteger lo que estás haciendo, es proteger tu inversión, es proteger tu familia. Entonces, la política del ahorro es una política de las mejores que puedes comenzar a emprender en tu vida. Una amiga que tenemos nos dice, es que a mí me cuesta mucho ahorrar, yo no sé cómo ahorrar, no logro ahorrar. Y me gusta esta analogía porque le decíamos nosotros, ¿cómo se come un elefante? No sé. Pues bocado a bocado. Comienza a ahorrar aunque sea un 1% de tu salario. Comienza a ahorrar aunque sea el 0.5% de tu salario. O comienza a ahorrar aunque sea esa salida rápida que hacías una vez a la semana. Comienza con algo. Comienza a ahorrar. Comienza a generar tus graneros. Y haz que tus graneros se ensanchen. Para que cuando llegue el tiempo malo, tengas cómo salir adelante tú y tu familia. Y planifica y comienza, aunque sea con lo pequeño. Porque lo que se comienza pequeño, termina siendo grande. Los ríos, cuando nosotros los vemos en la llanura, son enormes ríos que han recogido mucha agua y son hasta navegables. Pero los ríos no comienzan de ese tamaño, los ríos comienzan con un ojito de agua pequeñito que sale del manantial de agua de la montaña y se junta un poquito más de agua y otro poquito más de agua y otro poquito más de agua, y lo que era un pequeño chorro se convierte en un gran río para navegar. Todos los grandes comenzaron desde lo pequeño. Todos los grandes comenzaron desde lo pequeño. Walmart no comenzó siendo la cadena que conocemos nosotros en este momento. Walmart comenzó con un capital de $200 en una esquina en Estados Unidos, vendiendo productos enlatados, vendiendo cosas pequeñas. Walmart comenzó de la forma más pequeña y hoy es una cadena a nivel internacional enorme, donde los supermercados de ellos son los más grandes, diría yo, en cuanto a tamaño y en cuanto a ventas. Las ventas de Walmart se miden en billones de dólares, pero no comenzaron siendo la gran cadena que son ahorita, comenzaron en lo pequeño. Con una gran visión, sí, pero comenzaron en lo pequeño. Dice la palabra que nosotros los hijos de Dios somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos de aumento en aumento, de aumento en aumento. Así que tus ahorros también comiencen a ir de aumento en aumento. También te invitamos a que tu lectura de la palabra te alimentes diario. Si no te puedes leer un capítulo completo, un libro completo, empieza con uno. El poder de uno, decían por ahí. El poder de uno. El poder de uno. No hay que menospreciar al iniciar pequeño. Porque cuando te das cuenta, ese iniciar pequeño se convierte
algo grande. Dice la Biblia, una pequeña chispa enciende un gran fuego, enciende un gran incendio. Y lo que queremos es sembrar esa chispa en ti para que comiences a ahorrar y para que comiences tu relación con Dios en lo pequeño. Porque en las cosas pequeñas está Dios también. Si no, mira las hormigas, mira los saltamontes, mira los conejos, mira las abejas. Las abejas son pequeñitas, pero tienen un gran impacto, al punto de que los científicos han dicho de que si las abejas dejasen de existir, toda la producción a nivel mundial se caería, porque las abejas son las polinizadoras número 1. Y una abejita, solo una abejita, podrá tal vez hacer miel del tamaño de una cuchara, pero una colmena hace miel para subsistir ellas y aún para que los humanos también comamos. Aprendamos de la sabiduría de los pequeños. Las abejas también son grandes recaudadoras y recolectoras. Salen todos los días. Y te dejo con ese pensamiento. ¿Quién le enseñó a las abejas a medir? ¿O quién les enseñó arquitectura para que sus diseños sean el diseño más perfecto creado? ¿Quién les enseñó a ellas saber distancias de cómo ir y avisar a sus amigas? Hey, aquí hay un campo de flores, vamos ahí a polinizar, vamos ahí a recolectar néctar. ¿Quién les enseñó? Sino solamente el creador de los cielos y la tierra. Y hoy oramos por ti porque queremos y necesitamos, y oramos por nosotros mismos también porque necesitamos sabiduría. Señor, ayúdanos a tener sabiduría para comprender que en los tiempos de abundancia debo ahorrar, para saber cómo utilizar los recursos con los que me bendices, para saber ahorrar esos recursos con los que me bendices, para tener en el tiempo difícil, e incluso ayúdame a ser tan próspero en mis tiempos de abundancia como para poder ayudar a los que me rodean en los tiempos difíciles. Porque la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios, es buena, es perfecta, no daña y es también bondadosa para con los demás. Esperamos que este devocional te haya gustado. Gracias por acompañarnos. Estamos en Academia de Reyes Rehoboth en los 40 días de estrategia y queremos que te incluyas también en la academia porque lo que queremos es añadir valor en tu vida. Como John Maxwell nos enseña, queremos añadir valor en tu vida y enseñarte principios del reino, principios de la palabra de Dios. Porque si hay algo que nos enseña la palabra de Dios es acerca de nuestras finanzas. Pero también a través de la palabra de Dios obtenemos cosas sobrenaturales, inigualables, como lo son el Espíritu Santo y nuestra salvación. Así que te bendecimos, te damos las gracias por estar aquí. Dale like y comparte y añade valor a los demás. Así que comparte este mensaje porque sabemos que es de bendición. Y de nuevo, sé entendido en los tiempos. Si estás en tus mejores momentos, si estás en tus momentos de abundancia, busca en qué estás gastando para ahorrar, porque no sabes lo que viene más adelante. Hasta luego, Dios te bendiga.